La alergia alimentaria afecta a gran cantidad de personas a nivel mundial. Se dice que afecta alrededor del 8% de los pacientes pediátricos y alrededor del 4% de los pacientes adultos. La alergia alimentaria genera gran estrés en nuestro paciente e incluso es una de las causas principales de mortalidad por alergia, sobre todo en alergias que pueden llegar a ser más graves que otras, como por ejemplo alergia a los crustáceos, alergia al maní, alergia a los frutos secos, en pediatría alergia al huevo, alergia a la leche. La alergia alimentaria clásicamente la podemos dividir en dos grandes grupos. Una alergia que va a ser una alergia mediada por anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas de nuestro sistema inmune que están listas y disponibles para reconocer ese alérgeno, que en este caso sería el alimento, y generar síntomas inmediatos. Acá los síntomas entonces, por ende, van a ser síntomas que ocurren luego de 5 a 15 minutos de la ingesta de ese alimento. Van a ser síntomas muy rápidos y van a ser generalmente síntomas cutáneos, síntomas en piel, como por ejemplo ronchas en la piel, colorados en la piel, hinchazón de labios o hinchazón de párpados que ocurren inmediatamente tras el consumo del alimento. Por otro lado, tenemos otras patologías en la alergia alimentaria que son las patologías no mediadas por anticuerpos o mediadas por células. Acá los síntomas se presentan de una forma completamente diferente, ya que al no haber anticuerpos disponibles para generar esa reacción inmediata, las reacciones por ende van a ser reacciones retardadas o reacciones que van a generarse luego de 24, 48 horas, días incluso, después de la ingesta de ese alimento. Y acá tenemos clásicamente otro subgrupo de alergia alimentaria, donde están, por ejemplo, algunas patologías eosinofílicas, la alergia a las proteínas de la leche de la vaca en algunas de sus presentaciones, también pueden cursar con estos síntomas. Siempre tenemos que tener en cuenta que la alergia alimentaria, por definición, va a generar síntomas en el paciente. Recordemos entonces que una alergia es una reacción de hipersensibilidad que genera signos y síntomas siempre mediados por nuestro sistema inmune y que es reproducible. Entonces no hay alergias que ocurran a veces sí y a veces no. Siempre el paciente con alergia alimentaria va a generar síntomas. Las alergias en la adultez más comúnmente son alergias mediadas por anticuerpos. Por ende, el paciente, en la gran mayoría, en más de un 90% de los casos, va a tener síntomas cutáneos inmediatos con aparición de ronchas y con hinchazón de labios y párpados. Hay otros síntomas que también pueden estar presentes en el paciente, como lo son, por ejemplo, el atoramiento esofágico con el bolo alimentario, el vómito inmediato después de la comida o incluso en algunas otras patologías, vómito tardío hasta 6 horas después de la comida, síntomas gastrointestinales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las intolerancias, o sea, las reacciones adversas a alimentos que no son generadas por nuestro sistema inmune, son más comunes y por esto todas las reacciones sospechosas de alergia alimentaria merecen un estudio por alergología con el fin de definir si el paciente sí tiene mediación inmunológica con una prueba para poder saber si estamos ante una alergia o ante una intolerancia. Les dejo un tip para que reconozcamos los síntomas graves en alergia alimentaria. Los síntomas entonces en alergia alimentaria, en reacciones de hipersensibilidad inmediata, cuando tenemos mediación por anticuerpos o en alergia que se denominan alergias mediadas por inmunoglobulina E, recordemos que en gran porcentaje de los pacientes, más de un 90% de los pacientes, vamos a comprometer piel con ronchas, hinchazón de labios o hinchazón de párpados. Cuando tenemos síntomas que son cutáneo limitados, solamente comprometemos piel, podemos tener una alarma o una alerta prendida, evitar inmediatamente el alimento, nunca reintroducir el alimento hasta una consulta por alergología, pero podemos decir que no estamos ante una reacción grave. Sin embargo, si asociado a la piel tenemos otro sistema diferente al cutáneo comprometido, como por ejemplo el sistema pulmonar, y comenzamos con ahogo, dificultad para respirar, crisis de tos persistente, pitos o silbidos en el pecho, comprometemos también nuestro sistema neurológico, tenemos mareo, tenemos dificultad para ver, tenemos pérdida de la conciencia, comprometemos también el sistema neurológico en la parte de control de esfínteres,
tenemos pérdida involuntaria de materia fecal, de orina, estamos posiblemente ante una reacción grave que se denomina anafilaxia, la cual es una reacción alérgica potencialmente mortal que puede amenazar nuestra vida y requiere tratamiento inmediato con adrenalina intramuscular. Entonces, siempre que tengamos síntomas, además del cutáneo, en otro sistema diferente al cutáneo, debemos consultar inmediatamente al servicio de urgencias porque probablemente estemos ante una reacción de tipo grave, denominada anafilaxia, que puede amenazar nuestras vidas. Y recuerden, no más alergias.